Mi exnovio me arrancó las uñas por un pacto satánico. Hola Pepe, buen día. Quiero contarte una experiencia que me dio mucho miedo cuando sucedió. Hace muchos años vivía con mis abuelos. La casa era un terreno grande con varias habitaciones. Ahí vivíamos mis papás, un tío, una tía y yo. Ambos tíos hermanos de mi mamá eran solteros, pero mi tía, que en ese entonces tenía 24 años, tenía un novio que a mis abuelos no les caía muy bien, pues decían que era una persona muy extraña, ya que era como gótico. En ese entonces yo tenía alrededor de 13 años y ciertas cosas no se me olvidan. La verdad es que él transmitía una vibra muy extraña, además de que se vestía con una moda muy satánica y en ocasiones decía cosas raras. Mis abuelos construyeron su casa como pudieron y tenían un patio grande en donde en tiempos de calor nos sentábamos. En ese entonces había unas banquitas donde mi tía se sentaba con su novio y para entrar a la casa había que pasar por esa parte. En una de esas ocasiones recuerdo que mi tía me saludó y el tipo me dijo: "Los tiempos de muerte llegarán". Yo solo hice un gesto de sorpresa, pero seguí mi camino. Varias veces hizo comentarios impredecibles y nadie estaba a salvo. Incluso a mis abuelos les decía cosas así. A pesar de esto, ellos no se oponían a su relación, pero llegó un punto en que mi abuelo, preocupado, sintió la necesidad de hablar con mi tía. Una vez, cuando mis abuelos regresaban de hacer la despensa, encontraron al novio de mi tía en casa. Cuando saludaron con un buenas tardes, mi tía se levantó para ayudar a guardar las cosas, mientras él se quedó sentado. Mi abuelo, al salir por la última bolsa, le preguntó si quería entrar a comer, pero el tipo, mirándolo fijamente a los ojos, respondió: "Tu sufrimiento te va a llegar pronto". Sabíamos que era así, que de vez en cuando decía cosas desconcertantes, pero en esa ocasión mi abuelo le dijo a mi tía que ya no podía permitir que su novio entrara a la casa. Para él era irrespetuoso y le comentó que podía seguir con su relación si eso era lo que ella quería, pero que en su casa por el momento ese hombre no podía entrar. Aunque a mi tía le molestó mucho, no pudo hacer nada, pues había un respeto mayor hacia mis abuelos. Esa noche mi tía, molesta, le comentó a mi madre que no estaba de acuerdo con la decisión de mi abuelo, y luego ella le dijo: "Imagínate que mi papá te diga que ya no puede entrar tu esposo, ¿cómo te haría sentir?". Mi mamá, en tono de burla, respondió: "Bueno, ¿y cómo te sentirías si mi esposo, cada vez que te ve, te dice que la sombra que te persigue es la muerte que te llevará?". Mi tía, molesta, le dijo que él no decía esas cosas en serio, pero mi madre le pidió que le preguntara a mi abuelo para que ella pudiera entender la razón detrás de su decisión. Cuando mi tía habló con mi abuelo, él le explicó que no podía seguir tolerando la oscuridad y groserías que él representaba. Afirmó que ellos eran personas de bien y, aunque sabían que la muerte era lo único seguro de la vida, no querían a alguien recordándoselos a cada rato. Así, mi tía se tuvo que aguantar, pero a lo largo del tiempo el tipo logró manipularla. Le decía que no necesitaba de mis abuelos porque ella acababa de terminar la universidad y podía conseguir un trabajo fijo y vivir sola. Al principio mi tía no estaba tan segura, pero él siguió insistiendo hasta que finalmente aceptó. Se suponía que iría a alquilar un lugar solo para ella, pero al final terminó yéndose a vivir con él, ya que él le decía que no podría pagar la renta sola y que debían juntarse para ayudarse mutuamente. Nadie estuvo de acuerdo, pero mis abuelos no querían imponerse, creían que ella necesitaba darse cuenta por sí sola. A pesar de que les había expresado su desacuerdo, ella decidió irse, argumentando que ya era mayor y podía tomar sus propias decisiones. De todas formas, mis abuelos la llevaron a ver el lugar donde iba a vivir y a revisar cualquier cosa que considerara necesaria. En los primeros 2 meses, aparentemente todo estaba bien. Mi tía visitaba a mis abuelos cada fin de semana y mantenían comunicación. Sin embargo, a partir del tercer mes, mi tía comenzó a llamarles con menos frecuencia y las visitas también disminuyeron. Cuando cumplió un año fuera de la casa de mis abuelos, solo los visitaba una vez al mes. Además, su comportamiento comenzó a cambiar de manera notoria. La vida con su pareja la había consumido. Ya no era tan alegre y empezaba a hacer comentarios extraños, muy parecidos a los que hacía su pareja.
Mi otro tío y mi mamá se burlaban de ella, comentando que a su edad no debería estar atravesando esas fases. Las frases que decía parecían salidas de películas de terror y todos lo tomaron a la ligera. Después de un tiempo, mi tía dejó de venir durante 2 meses, lo que preocupó a mis abuelos, quienes decidieron ir a buscarla. Al llegar a su casa, vieron que estaba muy delgada y demacrada, por lo que sintieron la necesidad de llevársela, algo que no fue fácil, ya que ella se negaba. Intentaron acercarse, utilizando fotografías de su pasado para compararlas con su estado actual, pero ella no cedía. Una noche sucedió lo peor. Mi tía los llamó para informarles que su novio le había arrancado las uñas y todos fuimos a su casa. En el camino, mi madre llamó a emergencias para pedir ayuda. Al llegar, no querían abrir, pero mi padre comenzó a patear la puerta y finalmente junto con mi otro tío lograron abrirla. Cuando la vieron, mi tía estaba casi inconsciente en su cama, mirando hacia el vacío, con las manos y la ropa llenas de sangre. Había tanta derramada que era difícil creer que solo provenía de sus manos. La llevamos al hospital y fue impactante verla sin uñas y con heridas en las manos. Cuando por fin pudo contarnos lo que había sucedido, más allá del enojo, sentimos una profunda tristeza. Ella relató que ese día llegó muy cansada del trabajo, pues había estado haciendo horas extras. Se quedó dormida y al despertarse se puso a preparar la cena. Su pareja le dijo que tenía una sorpresa y dejara que él cocinara, así que aprovechó para bañarse y prepararse para descansar después de cenar. Mientras se lavaba los dientes, sintió un gran cansancio y casi no podía sostenerse. Lo último que escuchó fue un «tu sorpresa». De ahí en adelante no supo más hasta que se despertó. Cuando volvió en sí, estaba acostada de lado, con las manos goteando y sin poder moverse por el dolor. Se quejaba, pero estaba sola, y dice que permaneció así durante unos 30 minutos. Luego tomó su teléfono que estaba en la mesita de noche y apenas pudo llamar a mi abuelo. Cuando mi abuelo le gritó al tipo preguntándole qué le había hecho a su hija, él entre risas le respondió que si así la enterraba ya no iba a tener nada con qué rasguñar y él también estaba manchado de sangre. En el hospital le dijeron que tenían que demandar, ya que tenía la obligación de reportar la situación. Además, nos cuestionaron a todos antes de dar de alta a mi tía. Presentar una demanda contra él fue un proceso complicado debido al papeleo y por todo lo que tuvo que pasar mi tía, pero ya han pasado casi 2 años y aún no han avanzado nada. Cuando finalmente escuchamos la versión del agresor, él afirmó que ella se quedó dormida en el baño y que la llevó a acostar. Sin embargo, dijo que cuando la estaba acomodando en la cama, ella se volvió violenta y comenzó a pegarle y rasguñarlo, por lo que él se defendió y salió del cuarto, dejándola encerrada para que se calmara. Alegó que cuando entró de nuevo, ella se estaba arrancando las uñas con los dientes y asustado se encerró en otro cuarto. Sin embargo, nada de su versión era creíble, ya que estaba cubierto de sangre en la ropa y las manos. Mientras todo esto sucedía, descubrimos que él era parte de una secta satánica y que había hecho algo similar con una exnovia, quien no quiso poner demanda por amenazas que él le había hecho. Mi tía tiene recuerdos de lo sucedido, aunque no recuerda todo con claridad. Lo que sí sabe con certeza es que ella no se arrancó las uñas y estuvo a punto de ser parte de un sacrificio como un acto satánico. Un duende poseía la muñeca de mi hija para llevársela. Hola Pepe, el día de hoy te quiero contar una historia verídica. Esto pasó cuando mi hija recién cumplió 5 años en octubre. Recuerdo que en ese entonces tenía meses planeando la manera de cómo entregarle sus regalos de Navidad a mis 2 hijos pequeños. Una tarde mientras venía de trabajar, pasé por la carretera y ahí compré una muñeca grande de trapo y color rojo. Días antes ya había mandado hacer un traje de Santa Claus, pues mi idea era disfrazarme de Santa y entregar los regalos. Quería que ese día fuera inolvidable para mis hijos. Llegó el día, me vestí, salí a la calle y toda la gente me saludaba. Incluso hubo quien me detuvo para pedirme que entregara los regalos a sus hijos. En fin, entré a la casa. La cara de felicidad y asombro de mis hijos al ver entrar a Santa Claus era indescriptible. Saltaban, me abrazaban y gritaban muy emocionados. A mi hijo le vi un camión montable, pero más conmovedor fue ver la enorme emoción de mi hija al recibir su regalo, una muñeca casi de su estatura.
La recibió con ternura, la abrazó con mucho cariño y quedó paralizada por la emoción. Todo salió bien, pensé, y la fecha transcurrió muy bien, pero la pesadilla empezó días después, concretamente el 6 de enero, ya que mi hija estaba muy asustada. Ya hablaba, pero no muy bien. La notaba nerviosa, y si yo estaba fuera, ella salía a abrazarme la pierna y no me soltaba. Yo la cargaba y le preguntaba: ¿qué pasó, mi pequeña hermosa? ¿Qué tienes? Ella no decía nada, solo escondía su carita en mi hombro. Eso ya me tenía angustiado, porque no iba a permitir que algo la molestara. Así pasaron los meses, y noté que mi hija solo jugaba en su camita si yo estaba cerca, pero rechazaba a la muñeca. Ya no jugaba con ella, y si yo se la acercaba le pegaba, y decía que no. Un día salí al patio para terminar una puerta que estaba haciendo para la casa. De pronto vi que mi hijo de casi 7 años sacó a la muñeca de la casa, y eso me sorprendió bastante. Luego la aventó con coraje mientras decía: no, no. Fui a donde estaba mi hijo y le pregunté: ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué la avientas? Pobrecita muñeca. Mi hijo solo decía: Noé, Noé. Es importante mencionar que en ese entonces mi niño tenía problemas del habla y no podía pronunciar muy bien las palabras. Él me tomó de la mano y me llevó hasta donde estaba su hermanita. Al llegar, sentí que se me erizaban todos los pelos del cuerpo al ver a mi hija escondida debajo de la cama. Corrí a sacarla de ahí, la divisé, pensando que se había caído, pero solo tenía un poco de polvo en su cabecita y sus manitas. Mi hijo, como podía, trataba de decirme que la muñeca había sido la causa. Me señalaba en dirección a donde estaba la muñeca y decía: la ñeca, la ñeca. Miré hacia afuera de la puerta y recordé que cuando mi hijo arrojó la muñeca fuera de la casa, ésta había quedado en el piso toda contorsionada, pero al verla nuevamente estaba sentada frente a mí. Mi impulso fue salir y darle una patada. Con el golpe que le di, chocó contra la pared y quedó mal acomodada otra vez. Regresé adentro y le dije a mi hijita: ¿eso te espanta, mi amor? Ella me abrazó y empezó a llorar, y con su cabecita decía que sí, mientras escondía su carita en mi hombro. Yo sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Acomodé a mi hija en su camita y jugué un rato con los dos hasta que se quedaron tranquilos durmiendo. Salí y la muñeca estaba otra vez sentada junto a la pared. La tomé, la azoté y la arrojé no sé cuántas veces. Luego de eso la metí en una bolsa y en una caja. La subí sobre otras cosas mientras le decía: ahorita te voy a quemar, hija de la chingada. No recuerdo qué pasó, pero me puse a hacer otras cosas y luego se me olvidó. Así se quedó, pasaron días, semanas, no recuerdo la verdad. Pero un día mi esposa me preguntó que por qué había sacado a la muñeca de la caja. Ella ya sabía todo porque yo le había platicado. Para ese momento yo estaba en mi taller trabajando. Le dije que yo no la había sacado y estaba a punto de salir de mi taller para ver, cuando la muñeca cayó frente a la puerta de mi taller. Yo mismo vi cómo cayó sola y se sentó. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Prende la lumbre, hay que quemar esa cosa. Mi hija entró a mi taller y con lágrimas en los ojos me decía: regáñala, regáñala, mientras la señalaba. Tomé la muñeca, prendí unos cartones y la arrojé a la lumbre. De verdad, como en una película, vi cómo se movía mientras se estaba quemando. Lo peor fue que mientras se acababa de quemar, su rostro se veía horrible como el de un demonio, pero siento que no debía haberla quemado, ya que esa misma noche empezaron a suceder cosas muy raras. Ruidos extraños, se caían los trastes, en las ventanas aparecían huellas de manos con dedos alargados, y algo estaba asustando a mi hija. Hablé con mis hermanos y me dijeron que fuera lo que fuera se la quería llevar. Echamos agua bendita por toda la casa, sal en las esquinas y un sinnúmero de cosas que hicimos, pero nada funcionaba. Se le puso su cadenita de bautizo y gracias a Dios eso se detuvo por un tiempo. Después, mi hijo decía ver pasar a un ser pequeño con cabeza enorme, incluso lo dibujó. Lógico que yo le creía todo, hasta que un día yo mismo lo vi. Pero no se veía como un fantasma, eso era algo vivo, porque incluso dejaba huellas por donde pisaba o crujía el pasto. Era muy seguido que lo veía. Era de color oscuro, medía poco más de 1 metro. Su cabeza era alargada, con manos cortas y dedos largos.
Le comenté esto a algunos conocidos y todos decían lo mismo, que probablemente se trataba de un duende o de un troll y que esos eran peligrosos. En fin, ya se dejaba ver, no por completo, pero cada vez más cerca de la casa. Yo cuando lo veía, enojado le arrojaba piedras, prendía fuego por donde pasaba y solo escuchaba que se reía. Pero todo cambió en una ocasión. Ese día ya estaba oscuro. Yo estaba en el patio, mis hijos jugando frente a mí y su mamá preparando la cena. De pronto comencé a escuchar cómo esa cosa se reía y comenzó a arrojar piedritas a la ventana de mi casa. Yo enojado llevé a mis hijos con mi esposa y de pronto empezaron a tocar la puerta y se escuchaba más fuerte esa risa. Ya molesto dije, hasta aquí. Le dije a mi esposa, cuídalos. Tomé mi arma y un machete mientras mi esposa me decía, tranquilo, no vayas, no vayas. Pero no le hice caso. Salí corriendo detrás de esa cosa hasta llegar a un paraje donde lo perdí de vista. Había luna llena, por lo que se veía muy bien. Me quedé ahí parado calmando mi respiración. Quería escuchar cuando se moviera. Al más mínimo ruido le dispararía. De pronto escuché un gruñido lastimero. Traté de seguirle, pero había mucha maleza por donde se metió y no pude hacerlo. Nunca pude ver bien de qué se trató eso. Regresé a casa y desde ese día dejó de pasar todo. Algunas personas me dijeron que han sabido de criaturas que logran controlar cosas. Yo sé muy poco del tema. Tal vez dirán que es una exageración, pero cada palabra es verdad. Desde ese día le tengo pavor a esas muñecas. Luego veo que las venden en los semáforos o en alguna plazuela. Solo las veo y me dan escalofríos. Tiempo después volví a ver a esa muñeca roja. Me quedé en una pieza viéndola, completamente idéntica a la que tuve en la casa. Ya hasta imaginaba que en algún momento me brincaría encima, pero gracias a Dios ya no pasó nada. Una bruja me maldijo con el agua de sus macetas. Hola Pepe, quisiera compartir algo que me pasó hace tiempo y aún me perturba. Un día en el trabajo me mandaron a un centro de salud muy lejano, en un pequeño pueblo de Zacatecas. Ahí busqué una casita para rentar y vivir el tiempo que me fuera asignado. Resulta que conseguí un cuarto en una especie de vecindad. La finca estaba muy bien conservada y estaba llena de plantas y hierbas. Era un lugar con varios departamentos. Todo iba bien hasta que conocí a la dueña. Al verla por primera vez me asusté un poco, pues se veía muy rara. Era una mujer de aproximadamente 1,40 centímetros de altura, con una nariz muy puntiaguda, cabello canoso y los labios pintados de verde. Usaba muchos collares y olía a incienso. No hablaba mucho y aunque me dio un mal presentimiento, pensé en mi necesidad de tener un lugar donde vivir. Al principio casi no la veía, porque al llegar del trabajo me encerraba y ya no salía. Sin embargo, empecé a notar que la señora me espiaba y me miraba de una manera extraña. No era una manera fea, pero no me gustaba, así que la evitaba y lo hice más cuando me enteré de que practicaba la brujería. Ella no sabía nada de mí, solo le había dado 2 meses de depósito y tenía una foto de mi INE, pero de ahí en más no sabía nada. Un día la vi tomándome fotos y decidí dejar la casa. Salimos mal, ella me maldijo y me echó agua de plantas que olía muy mal. Salí perturbada de esa casa y muy sacada de onda. Después de mucho tiempo, me mudé a Sonora con mi ahora esposo, porque de ahí es él. Una noche estaba sentada en unas canchas de fútbol, viendo a mi esposo jugar, y de repente sentí que alguien me miraba desde detrás de unas gradas. Para mi sorpresa, era la señora. Sí, esa señora aterradora, asomando media cara entre las gradas y sonreía de manera diabólica. La verdad es que en ese momento me asusté mucho, me inquieté y traté de buscarla con la mirada, pero ella ya no estaba por ningún lado. Lo peor es que he tenido pesadillas donde la veo observándome. No puedo creer que la haya visto en otro estado, y más porque son lugares muy alejados. No fue mi imaginación, estoy segura de que fue ella. Un padre difunto le dio una tunda a su hijo por borracho. En los 90 vivía en un pueblo en la sierra de Jalisco. Aunque era tierra caliente, la gente a las 9 de la noche cerraba sus ventanas y puertas. Era muy raro ver a los vecinos caminar de noche por las calles, que eran empedradas y oscuras en su mayoría.
Algunas banquetas eran tan altas que teníamos que rodear un poco para poder bajar y cruzar las calles. La carretera panamericana cruzaba el pueblo y ya muy de noche se podía escuchar el autobús que paraba unos minutos y luego seguía de largo o algún camión trasnochado. También después de cierta hora nos quitaban la señal de televisión y radio y todo quedaba en silencio. Ya de madrugada se escuchaba una estación de Monterrey que yo sintonizaba porque me pasaba el tiempo sola, ya que el papá de mi hija tenía que salir fuera. Durante un tiempo escuchaba que un camión pasajero paraba y de rato escuchaba a lo lejos unos tacones sonar. Ese sonido de los tacones pasaba frente a mi casa y se oían muy fuerte, pero yo pensaba que de noche los sonidos se magnificaban. Sin embargo, nunca me dio por averiguar, aparte de que a esa hora ya estaba acostada y a veces media dormida. La verdad, me daba miedo asomarme, aunque suponía que era alguna mujer que venía de trabajar o estudiar de otro pueblo. Una noche ese ruido me agarró bien despierta y mientras estaba sentada en mi cama, decidí esperar a que pasara frente a la casa de mis vecinos, que tenían una farola de luz. Me asomé y no vi a nadie, pero para esto el sonido de los tacones se escuchaba retirado. Decidí acostarme pensando que no era mi imaginación. Esto pasaba seguido, pero después ya no ponía atención. Solo le pedía a mi ángel de la guarda que cuidara de mi bebé y de mí. Al mismo tiempo, también escuchaba los cascos de un caballo, pero esos solo se oían de repente y pasaban igual frente a la casa. Un día que estaba con mi vecina en su sala, ya pasadas las 9 de la noche cerró su puerta y se persignó mientras bendijo su entrada. Para ese momento yo ya me iba para mi casa, pensando para mis adentros, antes de que pasen esos trasnochados. Pero antes de irme, y por la acción de mi vecina, le pregunté si sabía quién pasaba caminando con esos tremendos tacones entre las piedras en la madrugada. También le dije que hacía días quise mirar, pero no alcancé a ver a nadie, a lo que ella me dijo asustada: No, no, mija, no te asomes, oigas lo que oigas, eso es la cosa mala. Después de su respuesta me dio mucho miedo, pero ahí quedó. Siguió pasando el tiempo y también llegué a escuchar a una persona que pasaba con guaraches. Sabía que eran guaraches porque le rechinaban a cada zancada. Igualmente, se escuchaba un poco lejos y pasaba del lado de mi banqueta y luego se perdía el sonido. Un día que estaba el papá de mi hija me dijo: ¿Sabes qué, flaca? Voy a ir a Guadalajara, pero si dan las 10 de la noche, ya no me esperes, me quedaré allá. Pasó la tarde, la noche, se llegó la hora y él no llegó. Yo aseguré la puerta y pensé: bueno, ya si llega que toque y le hablo. Después de un rato decidí irme a dormir. Yo creo que era medianoche y entre sueños escuché que metieron la llave en la puerta de la casa y trataron de abrir. Yo estaba esperando que me dijera mi esposo que abriera, pero nada. Se oían botas afuera y después nada. Me estaba durmiendo otra vez cuando de repente oí sollozar a alguien afuera de mi casa. Era un hombre joven, pero no quise pararme a mirar por la ventana. De repente escuché los guaraches y se oía que un señor le hablaba al que lloraba diciendo: ¿Qué no te da pena, cabrón, con tu mamá que te vi tomando? El muchacho que lloraba solo decía: sí, papá, perdóname. Y sollozaba, pero también se escuchaba que el papá lo golpeaba y lo aventaba contra la pared y decía: ya párate, cabrón, vámonos. Se escuchaba que daba unos pasos, el muchacho sollozaba y otra vez lo aventaban contra la pared de mi casa. Así duraron un buen rato y se oía que se alejaban, pero ya no se pararon. Solo se escuchaban los sollozos del muchacho y los rechinidos de los guaraches, que eran bastante molestos para mí. Luego me quedé dormida y todo bien. Al otro día fui a ver a mi vecina y le pregunté si había escuchado el escándalo de la noche, pero me dijo que no, a pesar de que no había dormido en toda la noche, pues su hijo estaba enfermo. Luego llegó otra vecina y nos contó que a su hijo algo o alguien lo había golpeado y que si no sabía nada. Yo le dije lo que escuché y que a él le había dado la tunda a su propio padre por haberlo visto borracho. La vecina se quedó impactada y comenzó a llorar. Luego me dijo que lo mismo le había dicho su hijo, pero no le había creído por dos razones. La primera era porque llegó muy borracho y golpeado, y la segunda porque su padre llevaba 3 años muerto. Los difuntos te pueden ayudar en malos momentos.
Hola Pepe, el día de hoy te traigo mi relato y trata sobre las ánimas del purgatorio. He escuchado mucho al respecto, pero jamás con experiencias propias, y la verdad es que sigo sin estar segura de estos sucesos. Pero bueno, lo que estoy por contar es algo que le pasó a mi madre y a su pareja. Jesús es el esposo de mi mamá y es trailero. En repetidas ocasiones, mi mamá lo acompaña en los viajes largos, mayormente a Chihuahua. Cuando regresaron del viaje más reciente, hace apenas 2 días, me contaba mi madre que antes de salir de viaje, ella sabía que se quedarían varados en algún lugar, pues el camión no estaba en las mejores condiciones y ya les ha pasado quedarse en la nada durante algunos días. El caso es que mi madre le reza a las ánimas del purgatorio. El caso es que mi madre le reza a las ánimas del purgatorio, y ya sabiendo por las condiciones del camión que se quedarían en algún lugar como de costumbre, se puso a rezar apenas comenzó el viaje. Dice mi madre que en sus oraciones le comenzó a pedir que los llevaran y trajeran con bien, que les acompañaran y les ayudaran para que todo saliera excelente. A cambio, mi madre les ofrecería luz y rezaría por su descanso y perdón. Después de eso, su viaje fue muy extraño, y es que me comenta que durante todo el viaje estuvieron viendo varias apariciones, gente que les miraba desde la carretera y les sonreía, niños que jugaban en el monte y les volteaban a ver para luego desaparecer. También vieron a un policía en la carretera que les sonreía desde lejos y les saludaba, además de un señor que venía junto a Jesús en el camión manejando. Esto lo vio mi madre cuando estaba acostada en el camarote. Además, cuenta que cuando el camión estuvo a punto de pararse por una falla, vio a una señora que parecía, vio a una señora que parecía estar arriándolo con una escoba, y momentos después de verla, el camión avanzó sin problema alguno hasta llegar a su destino. Mi madre siempre dice que las ánimas son muy bondadosas y milagrosas, que solo necesitas que les pidas con fe, agradecimiento y confianza, y que si les ofreces luz y agua y una oración por su descanso, ellas te ayudarán. Vimos la carreta de la muerte en Jalisco. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero contar lo que me sucedió hace mucho tiempo. Yo vivía en un pueblo de Jalisco y en las frías noches de diciembre nos gustaba estar en la plaza con mis amigos, contando chismes o anécdotas. Teníamos como 15 años. Un día de esos, la plática se puso muy buena, tanto que nos dieron las, tanto que nos dieron las 12 de la medianoche, y de repente comenzamos a sentir mucho frío. Estaba oscuro y solo una lámpara iluminaba el kiosco y la plaza pequeña. Era un frío quemante, acompañado de escalofríos y miedo. En eso escuchamos una carretilla que venía de una calle trasera solitaria, y pensamos que era un caballo con su carreta, pero vimos que era una carreta de esas que usan para la construcción, y en ella iba una viejecita de cabello largo y blanco. Ella se veía horrible y nadie la estaba empujando. Los perros se alteraron y como hacía mucho viento nos quedamos helados. Del miedo, dos de mis amigos alcanzaron a correr cuando de pronto ella desapareció. Yo esa noche no pude dormir y dejamos de salir por las noches. Después de eso le conté a mi madre y me Después de eso le conté a mi madre y me dijo que ella un día la había visto en la madrugada, pero nunca dijo nada porque pensó que nadie le creería. A mi hijo lo persigue un niño fantasma. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Tengo un bebé de 1 año 9 meses y con él estamos viviendo unas cosas bastante extrañas. Este lunes mi bebé estaba jugando normalmente, contento y feliz de un lado para otro. En ese momento mi suegra y mi suegro se fueron al baño y me quedé con mi hijo en la cocina. Yo miraba la televisión y ya eran como las 11 u 11:30 de la noche. De pronto y de la nada, mi niño mencionó que veía a una buzniña y seguía repitiendo lo mismo. Mira, la buzniña, buzniña. En ese momento, por alguna razón, me comenzó a dar mucho miedo, ya que mientras decía eso, hacía su puchero como si quisiera llorar, y eso me asustó aún más. La verdad es que era la primera vez que mi hijo me decía algo así, y eso me sacó mucho de onda. Es importante mencionar que antes de esto, nosotros estábamos acostumbrados a dormir con poca luz para estar más cómodos. Incluso mi niño no se preocupaba si apagaba el foco y la tele seguía encendida,
Él simplemente seguía jugando, pero ahora y después de eso le tiene mucho miedo a la oscuridad y a que lo deje solo. Dice que tiene miedo. Aclaro que a esa edad, lo, aclaro que a esa edad lo que él dice se entiende en un 90%. Ese día que mencionó eso yo lo cargué y como nuestra sombra se reflejaba en la pared, decía que veía a un niño y quería llorar porque tenía miedo. También hace como 7 u 8 meses era por la mañana y mi pareja me estaba preguntando por mensajes de audio que cómo estaba el niño. Yo le contesté igual por mensajes de audio que estaba bien y algunas cosas más. Entonces él me reenvió el mensaje que yo le envié y me dijo, ¿por qué dices eso? Se notaba tan asustado en su audio que cuando escuché el mensaje de voz se me enchinó la piel, pues claramente se me escuchaba que yo decía, Tito, el niño se nos fue, se nos murió, con una voz muy triste. Yo le dije, no amor, yo no dije eso. Él no me creía y así lo fui diciendo muchas veces. Le repetía que yo no fui, pero esa era mi voz. La verdad, no sé qué pasó. Mi hijo ya está bautizado. ¿A alguien más le ha pasado algo parecido? Fui al cerro y así fue como me convertí en Nahual. Hola Pepe, me llamo José y soy un estudiante de antropología. Siempre me ha fascinado la cultura indígena y sus mitos y leyendas. Por eso, cuando me enteré de que había un cerro cerca de mi pueblo donde se decía que habitaban los nahuales, no pude resistir la tentación de ir a investigar. Los nahuales son seres que pueden transformarse en animales, según la creencia popular. Se dice que son brujos o chamanes que usan su poder para hacer el bien o el mal, dependiendo de su voluntad. Algunos lo consideran protectores de la naturaleza, mientras que otros les temen como malignos. Yo quería comprobar si había algo de verdad en esas historias o si solo eran supersticiones. Así que una noche me armé de valor y me dirigí al cerro, llevando conmigo una mochila con una linterna, una cámara, un cuaderno y un cuchillo. Mi plan era pasar la noche ahí, observando y registrando todo lo que viera o escuchara. Llegué al cerro a las 2:30 de la madrugada. El lugar estaba oscuro y silencioso, solo se escuchaba el viento y el crujir de las ramas. Me adentré en el bosque, buscando un sitio donde acampar. Las primeras horas todo transcurrió de manera normal, pero de pronto vi una luz entre los árboles a unos 50 metros de donde yo me encontraba. Me acerqué con curiosidad y cautela, pensando que tal vez era otra persona que había tenido la misma idea que yo. Cuando llegué al origen de la luz, me quedé helado. Era una fogata y alrededor de ella había un grupo de personas vestidas con ropas extrañas y adornadas con plumas, huesos y pieles. Parecían estar realizando algún tipo de ritual, pues cantaban y bailaban alrededor y dentro del fuego. Me quedé escondido detrás de unas nopaleras, observando con asombro. De repente, uno de ellos se detuvo y miró hacia donde yo estaba. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo largo y la barba canosa. Sus ojos eran de un color amarillo intenso y me miraban fijamente. Sentí un escalofrío, como si me hubieran descubierto, y traté de taparme con mi sudadera. Luego de eso, el hombre levantó la mano y señaló hacia mí. Los demás se giraron la mirada y me vieron. Entonces empezaron a gritar y a correr hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar, salí de mi escondite y eché a correr, pero ellos eran más rápidos. Me alcanzaron en cuestión de segundos y me rodearon. El hombre de los ojos amarillos se acercó a mí y me agarró por el cuello. Tenía una fuerza sobrehumana. Me levantó del suelo y me acercó a su cara. Su aliento olía a putrefacción, como a carne echada a perder, y me preguntó con una voz ronca, ¿qué haces aquí, intruso? ¿Acaso no sabes que este es territorio de los nahuales? Yo muy asustado respondí entre balbuceos, no, no lo sabía, mientras trataba de liberarme y continué diciendo, por favor, déjame ir, yo solo quería ver. A lo que el hombre me respondió, ¿ver qué? ¿Ver cómo nos transformamos en animales? ¿Ver cómo cazamos y devoramos a nuestras presas? ¿Ver cómo nos divertimos con los que se atreven a molestarnos? Yo ya llorando y aterrado le respondí, no, no, yo no quería eso. Yo solo quería saber más sobre su cultura, sobre sus creencias.
El hombre sonrió, pero su mirada me produjo un escalofrío y luego continuó diciendo: pues ya lo sabes, somos los nahuales, los señores de la noche, los hijos de la luna, y tú eres nuestro invitado de honor. Dicho esto, abrió la boca y me mordió el cuello. Sentí un dolor insoportable y luego un vacío. Perdí la conciencia y no supe más. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Estaba tirado en el suelo cubierto de sangre. A mi alrededor había una especie de veladoras, inciensos y algunas cosas de piedra que después supe eran tótems de animales para realizar o ofrecer pactos con ellos. Intenté levantarme, pero me sentía débil y mareado. Me llevé la mano al cuello y noté la herida profunda que tenía. Me había desangrado casi por completo. Me pregunté cómo había sobrevivido. ¿Acaso los nahuales me habían perdonado la vida? ¿O me habían dejado morir lentamente? ¿O tal vez había algo más? Recordé lo que me había dicho el hombre de los ojos amarillos, que yo era su invitado de honor, que somos los nahuales, los señores de la noche, los hijos de la luna. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué me había hecho? Me preguntaba. Tenía muchas dudas y sentía mucho miedo. Estaba arrepentido por haber ido ahí. De repente escuché un aullido que me heló la sangre, pero extrañamente me resultó familiar, como si entendiera que me llamaba. Me puse de pie como pude y busqué mi mochila. Quería tomar mi linterna, mi cámara, mi cuaderno, mi cuchillo. Quería defenderme, escapar, documentar, pero no encontraba nada. Los nahuales se habían llevado todo, solo me habían dejado a mí. Luego el aullido se hizo más cercano, más fuerte, más amenazante. Luego de eso vi una sombra entre los árboles y ésta se movía muy rápido mientras se iba acercando a mí. Entré en pánico, no tenía a dónde ir, no sabía qué hacer, solo tenía miedo, mucho miedo. De pronto, una bestia parecida a un lobo salió de la oscuridad. Era enorme, de un color oscuro, y tenía los ojos amarillos, como el hombre que me había mordido. Me miró con una mezcla de curiosidad y hambre. Luego me mostró los dientes afilados y sangrientos, y me lanzó un gruñido amenazante y autoritario. Yo retrocedí temblando, le supliqué llorando: por favor, no me mates, déjame ir, por favor, perdóname. El lobo se burló de mí y ante mi asombro la bestia me habló con voz humana y dijo: no te voy a matar, José, no te voy a dejar ir y tampoco te voy a perdonar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté aterrado. Quiero que seas uno de nosotros, quiero que seas un nahual, quiero que seas mi hijo, José. ¿Tu hijo?, repetí confundido. Sí, mi hijo, el hijo de la luna, el hijo de la noche, el hijo de los nahuales. No, no entiendo nada, balbucié incrédulo, a lo que la bestia me respondió: lo entenderás pronto, José, muy pronto, cuando salga la luna llena, cuando sientas el cambio, cuando te transformes en un animal, pues hoy te pactamos y serás uno de nosotros, serás mi sirviente. No, no quiero, protesté desesperado. No tienes elección, José, ya es demasiado tarde, ya eres uno de nosotros, ya eres un nahual. Desde ese día y hasta el día de hoy, vivo con la maldición de ser un nahual, pero no es como todos se lo imaginan. Yo no puedo controlar mis transformaciones, tampoco mis acciones. Soy prisionero en vida de un dios nahual. El nahual que esquivaba las balas. Hola Pepe, te contaré una historia que viví con los nahuales. Actualmente tengo 48 años, pero esto sucedió cuando tenía aproximadamente 19. Antes frecuentaba mucho el pueblo de mi padre, quien nos enseñó a usar armas desde pequeños. Él es originario de un pueblo de Hidalgo. Teníamos armas, incluyendo escopetas y pistolas que había en casa. Resulta que en ese tiempo mi sobrina tenía un novio, pero su madre, que es nuestra prima, tenía una educación tradicional. Mi sobrina, que tenía 15 años, solo podía ver al novio si alguien estaba cuidándola. Ese día nos tocó a mi primo y a mí hacer esa labor. Ellos estaban en el portón de la casa de mi padre, que tiene un terreno muy grande, con borregos y gallinas al fondo. La verdad es que no nos importaba lo que hiciera nuestra sobrina con su novio.
hasta que aproximadamente a las 8 de la noche mi sobrina entró corriendo asustada, diciendo que un perro había saltado la barda. Dijo que medía como 2 metros de alto y se dirigió hacia los corrales de los animales. Tomamos las escopetas, las cargamos y salimos a investigar. Al fondo encontramos un perro negro de aproximadamente unos 50 metros de altura, tipo Doberman, pero con ojos amarillos. Nos miró y dio un paso hacia adelante. Le apuntamos con las armas y cuando disparamos estaba a unos 10 metros de distancia, imposible de fallar. Sin embargo, se movió y dio otro paso. Mi primo le volvió a disparar y fue en ese momento que el perro se dio la vuelta y salió corriendo. Nosotros lo seguimos, pero él saltó la barda del fondo, que era de nopales y medía alrededor de 3 metros, algo imposible de saltar para un ser humano. Aún así lo hizo y se fue corriendo. Nosotros tratamos de rodearlo e intentar seguirlo, pero fue imposible, así que decidimos regresar. Le dije a mi primo que era imposible fallar y él estuvo de acuerdo. Lo más curioso de todo es que días después nos enteramos de que un viejito que vivía a las afueras del pueblo se enfermó debido a unas heridas. Mi padre nos comentó que él era el nahual y que nosotros lo habíamos herido. Hasta la fecha nos preguntamos qué fue realmente aquel ser. Les puedo decir que parecía un Doberman, pero más grande, con una cabeza más ancha y unos ojos amarillos. Algo extraño nos persiguió por la noche. Les contaré una historia que me ocurrió hace algún tiempo. Una noche regresábamos mi hermana y yo de un baile, que era la festividad del pueblo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, y como el pueblo era muy tranquilo, no había problema en volver a casa caminando. En aquel entonces teníamos 15 y 16 años respectivamente. Tras finalizar el baile, empezamos a caminar por una avenida un poco oscura, ya que solo iluminaban unas cuantas lámparas de los postes, y a esa hora no había nada de gente. Conversamos muy a gusto y tranquilamente. Lo curioso de esa avenida es que cerca de ahí se encuentra un arroyo, y en ocasiones la gente comentaba que ahí asustaban, o que según decían se aparecía la Llorona, pero nosotras nunca le dimos importancia a eso. Conforme íbamos avanzando por la avenida, comenzamos a sentir escalofríos, y lo extraño es que empezamos a percibir una presencia a nuestro alrededor que parecía seguirnos. Con un poco de miedo mirábamos hacia todos lados, pero no había nadie, estábamos completamente solas. En ese momento comenzamos a caminar más rápido, y lo que realmente nos asustó y nos hizo entrar en pánico fue que a medida que avanzábamos, las luces de los postes se iban apagando, una a una al pasar junto a ellas. Fue muy escalofriante, ya que parecía una escena de terror, y aún nos faltaban casi 10 cuadras para llegar a nuestra casa. El miedo nos había invadido por completo, y las dos, casi temblando, empezamos a correr. Mientras lo hacíamos mirábamos hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, las luces seguían apagándose una a una. Llegamos a casa lo más rápido que pudimos, y algo muy extraño es que justo cuando cruzamos la puerta dejamos de sentir esa presencia extraña que nos había estado siguiendo. Luego, desde una ventana de la casa, logramos apreciar la avenida por donde pasamos, así que no dudamos en asomarnos para ver si podíamos notar algo más, o si realmente alguien nos estaba siguiendo. Nuestra gran sorpresa fue que la avenida estaba completamente tranquila, incluso todas las lámparas estaban encendidas. Lo primero que pensamos es que todo había sido producto de nuestra imaginación. Decidimos ir a dormir y tratar de olvidar lo que nos había sucedido. Al día siguiente, platicando con una amiga que vive cerca del arroyo, nos comentó que la noche anterior habían ocurrido cosas extrañas cerca de su casa. Dijo que en la calle se escuchaban niños gritando y parecía como si tocaran las puertas de las viviendas. Ella también se asomó por curiosidad y mencionó que solo alcanzó a ver cómo las luminarias de la avenida se apagaban una tras otra, pero no logró ver más. Mi hermana y yo no le habíamos comentado nada a nadie sobre lo que habíamos pasado, pero lo que me dijo mi amiga confirmó lo que había sucedido en esa avenida, y fue real. Mi perro me protegió de la Llorona. Hola, buenos días. No soy de contar lo que me sucede, pero hoy siento que debo hacerlo. Hace un rato me levanté a tomar agua y me di cuenta de que mi garrafón estaba roto.
Como vivo solo con mi madre, supuse que a lo mejor ella lo quiso levantar y se le resbaló, por eso se había roto. Bueno, tengo otro garrafón y como no tenía agua, se me hizo fácil ir a rellenarlo. Sin embargo, para llegar al dispensador de agua, tengo que caminar como 6 cuadras. Vivo en una ciudad, pero la colonia donde resido podría decirse que es la última, a la salida de la ciudad, justo al lado del aeropuerto. La zona donde vivo antes era puro monte, aunque ahora ya está más desarrollada, a excepción de mi colonia, que está muy olvidada. Es una pequeña colonia. Al inicio hay casas normales y al final es lo mismo, solo que hay más vegetación, ya que tenemos la marina muy cerca y solo nos separa una barda. Como todo ser humano, por necesidad hacemos cosas que nos mueven. En mi caso, casi siempre paso la madrugada en vela porque tengo a mi madre enferma, así que soy yo quien mantiene a flote mi hogar. El caso es que me encaminé a comprar agua y las calles estaban vacías, hasta los perros estaban roncando. De repente empecé a escuchar un quejido de mujer, pero de un momento a otro el ambiente se tornó pesado. Sentí mis piernas muy pesadas, pero no le di importancia. Llegué al dispensador, llené mi garrafón y me retiré. Al regresar me sentía como un borracho, casi me dormía en el camino con el garrafón de agua sobre el hombro. Luego escuché un grito espantoso y cercano, un quejido, no sé cómo explicarlo. Pensé que quizá el perro lo había hecho, mi perrito. Sentí que me quedé paralizado, pero recordé que había metido a mi perro para que no me siguiera y de golpe pude moverme. Fue muy extraño para mí, porque sentía que algo me venía siguiendo. Llegué a casa, saqué a mi perro al patio para que orinara. Luego lo quise meter, pero ya no quiso entrar, se quedó en la puerta y se acostó ahí como cuidando. Solo hace eso cuando siente que alguien ronda la calle. No fue algo de terror, pero definitivamente fue algo paranormal para mí, porque no era un llanto normal, sino quejidos, como cuando ya no te queda voz para llorar y solo empiezas a quejarte. He pensado que quizá esa noche escuché a la Llorona, pero no estoy seguro. Fue muy raro, pero bendito Dios, no vi nada, solo eso. Lo bueno es que llegué bien a mi casa, solo salí por agua en la madrugada, cosa que trataré de evitar después de esto. Con esta oración puedes proteger a los bebés de las brujas. Hola Pepe, buenas noches. Quiero decirte que al momento de redactar mi relato, basado en una historia personal, lo hago desde Santiago Juxtlahuaca. Es una población ubicada en el bello estado de Oaxaca, donde Dios siempre vive. Al escuchar tus historias, me hizo recordar algunos hechos paranormales que nos han sucedido a la mayoría de mi familia. La verdad es que pareciera que somos más susceptibles para captar señales, ruidos y presenciar muchas cosas. Son muchas las experiencias que nos han sucedido, a mi padre, a mi hijo, a mis hermanos y a mí. Mi madre es más religiosa y al parecer es menos susceptible para escuchar o presenciar situaciones paranormales. Por esta ocasión, solo te contaré uno de los tantos acontecimientos que me han sucedido. Hace 21 años, cuando nació mi hijo Kevin Yael, un niño amado, él llegó durante mi época universitaria, modificando algunos planes y bendiciendo otros. Con su llegada, también se presentaron algunas situaciones que a nuestra percepción dejan interrogantes y para otros son poco creíbles. A la hora de su nacimiento, mi parto se complicó, lo que me llevó a tener una cesárea y mi hijo presentó una complicación en su nariz que estaba constipada. El primer día no pudieron bañarlo por esta situación. Gracias a Dios, días después pudieron darnos de alta a los dos. Al llegar a mi casa por la temporada de invierno, ya que él nació un 27 de noviembre, el frío sumado a la ubicación de mi casa no ayudaba mucho. Para que entiendan mejor, vivimos en el centro y las casas aledañas son altas, así que a la casa solo le entraba un rayo de luz al mediodía. En esa época, nuestra casa era más fría. Esa situación no ayudaba a mi hijo, por lo que la pediatra nos recomendó que nos trasladáramos a un lugar donde pudiera recibir el sol hasta que el bebé mejorara, o de lo contrario, podría sufrir de asma. Así lo hice, me mudé a la casa de unos tíos que era perfecta y estuve ahí 2 semanas. Todo transcurría tranquilamente hasta el día en que llegaron las vacaciones de diciembre y mi tío junto a su familia decidieron irse a pasar sus vacaciones a la capital del estado.
Así que debido a esto, yo me iba a quedar sola con mi bebé en su casa. Durante el día me la pasaba sola en la casa. Mi madre me llevaba el desayuno y regresaba a su casa. Me traía la comida y se volvía a ir, hasta que en la hora de dormir se quedaba conmigo. Así lo habíamos hecho hasta el segundo día en que mis tíos y sus hijos se fueron de vacaciones. Recuerdo que ese día comencé a escuchar y presenciar algunas cosas que en ese momento eran difíciles de entender. Mis tíos me dejaron un televisor para poder pasar el tiempo en su casa. Ese día eran aproximadamente las 7 de la noche. Mi hijo dormía en la cama, al lado del sillón donde yo me encontraba. Frente a mí estaba el televisor y a mi izquierda una puerta de madera. Debo aclarar que me encontraba en el segundo piso y la casa de mis tíos estaba completamente cerrada. De hecho, no tenían patio. Entonces, de pronto algo llamó mi atención, y es que debajo de la puerta pude ver que en el pasillo del segundo piso pasó una sombra negra caminando de izquierda a derecha. Se me hizo raro, pero lo primero que dije en voz alta fue: «Mamá, ¿ya llegaste? ¿Llegaste tan temprano?». Pero no hubo respuesta. De pronto, la manecilla de la puerta comenzó a girarse y la puerta de madera se abrió completamente de un solo golpe. Me levanté creyendo que mi madre traía la cena y por eso abrió la puerta así de repente. Salí a asomarme y para mi sorpresa no había nadie en el pasillo del segundo piso. Fue tanto mi temor que le hablé por teléfono a mi madre para que se apurara en llegar. Gracias a Dios, no pasaron ni 10 minutos cuando mi madre ya estaba en la casa. Le conté lo sucedido y me dijo: «Tranquila, mija, tu hijo tiene protección». Le agradecí y ya más tranquila le comenté que quería salir al baño. Este se encontraba saliendo del pasillo, en el cuarto contiguo, pero había un escalón alto. Entonces, por la cesárea, me era difícil subirlo. Por esta razón, mi madre salió a ayudarme y cuando salí del baño me tomó del brazo y me llevó rápidamente al cuarto, donde le puso el seguro a la puerta. Al estar ahí, algo sorprendida le pregunté: «¿Qué sucede, mami? ¿Por qué me traías corriendo?». A lo que ella me contestó: «¿Sabes? Mientras estaba en el baño, abajo se escuchó que alguien estaba en la cocina, como si estuvieran cenando. Luego de eso, se acercó a verificar que mi hijo tuviera su protección, y sí la tenía. La protección era la que mi abuela utilizaba cuando tuvo a sus hijos, la misma que nos protegió a nosotros. Después, mi madre puso un vaso de agua bendita debajo de la cama, un espejo en la cabecera, junto a unas tijeras en forma de cruz. Después de eso, y a pesar de las protecciones, la gota que derramó el vaso y que nos llevó a decidir que nos iríamos de la casa fue lo que vivimos. Exactamente a las 12 de la noche, al sonar las 12 campanadas del reloj del pueblo, escuchamos el llanto de un niño. Mi madre, al escuchar eso, me preguntó: «Mija, ¿qué tiene el niño? ¿Por qué llora?». Y yo le contesté: «No, mami, no es mi hijo. Están llorando afuera de la ventana que da a la calle». Lo escalofriante es que lloraban fuera de la ventana en el segundo piso. Mi madre comenzó a rezar la Magnífica, que es la oración que conocemos para ahuyentar el mal y es de protección. Gracias a Dios, después de eso, dejó de escucharse el llanto del bebé y al día siguiente nos fuimos a mi casa. Posteriormente, le pregunté a algunas personas y me comentaron que ese día me había visitado una bruja, pero esta visita no terminó ahí. Unas semanas después, en mi casa soñé que entraba a mi cuarto una mujer vestida de blanco con larga cabellera. Al escribir esta historia, aún me entra un escalofrío por aquella situación que pasé. Cuando aquella mujer se acercaba, pude ver su mano con un aspecto desagradable y unas uñas largas. Jamás vi su rostro, ya que su largo cabello lo cubría. Cuando estuve a punto de darle la mano, mi hijo comenzó a llorar porque quería su leche. Desperté de pronto y al darme la vuelta para pararme e ir por su leche, pude observar que la puerta de mi cuarto estaba completamente abierta. Ahí descubrí que no era un sueño, sino que me había visitado aquella noche. Estos hechos dejaron de sucederme hasta que bauticé a mi bebé. Aunque mi hijo no volvió a seguirlo la bruja, aún se escuchan historias hasta el momento sobre personas que han visto bolas de fuego por las noches. Me han sucedido muchas cosas, pero eso será para otra historia. Espero que esto les sirva para que tomen precauciones si tienen pequeños.
Aunque no veamos a las brujas, no significa que no existan. Un nahual corría a la par de mi camioneta en Guanajuato. Buenas, Pepe. Primero quiero felicitarte por tu página y por la forma en que cuentas las historias. Antes de contarte una de mis vivencias, por favor no juzgues mi ortografía, ya que soy muy malo al escribir. Siempre ha sido mi talón de Aquiles. Aunque me gusta leer y seguir aprendiendo de todo, pero escribir no es lo mío. Yo soy de un pueblo de Guanajuato que se llama El Sabino, municipio de Salvatierra. Para aquellos que no son de la región, estoy cerca de Celaya y a una hora de Morelia. A mi pueblo siempre le ha gustado la fiesta, tanto así que cuando hay festividades en los pueblos vecinos, casi todo el pueblo va a las fiestas. Solo se quedan unas pocas personas en el Sabino. Te estoy hablando de los años 90. En una ocasión llegó la fiesta del pueblo vecino, que se llama Santiago Capitiro. En aquel tiempo no había muchas camionetas en mi pueblo, y las que había se ofrecían para llevar a las personas de un pueblo a otro, pero claro que cobraban. La realidad es que no están muy retirados uno de otro, y mucha gente iba o regresaba caminando. A mitad del camino hay una curva que no es muy cerrada, pero sí es muy peligrosa, ya que está al nivel del suelo, es decir, no tiene inclinación. Ahí han ocurrido muchos accidentes y sucesos paranormales. Todo empezó en una fiesta de mayo, el día de la Santa Cruz. Yo tendría entre 11 y 13 años, y aunque ya me separaba de mi madre en las fiestas, tenía que regresar con ella, ya que mi padre estaba en Estados Unidos. En esa ocasión me la pasé bien toda la noche, pero cuando todo terminó y al llegar la hora de regresar, empecé a buscar la siguiente camioneta que saldría al pueblo y resultó ser de un amigo de la familia, de Felipe el Nievero. Recuerdo que era una camioneta café. Lo digo porque la gente que te va a escuchar de mi pueblo la va a conocer. No sé si tenga o no tenga que ver esto, pero él era uno de los pocos cristeros o hermanos de la religión de aquel tiempo, pero era muy buena persona en todos los aspectos. Cuando nos dirigimos hacia el Sabino, todo iba muy bien. La camioneta iba llena y todas las personas íbamos contentas, recordando lo bien que la pasamos en la fiesta. Yo iba sentado hasta atrás del cajón, con una mano afuera. Cuando llegamos a los límites del pueblo, por cierto, los límites del pueblo eran el panteón y una de las bardas, era como la línea divisora, donde comenzaba el pueblo y también empezaba la carretera. Cuando pasamos por ahí, yo iba mirando el camino que se alejaba. En la línea divisoria que mencioné, había un perro negro imponente, bien parado y enorme, con unos ojos rojos brillantes. Lo más extraño fue que era de noche, alrededor de las 12, y no había luna, pero yo lo veía claramente, negro en la oscuridad, ya que en ese tiempo no había alumbrado público. Luego me miró a los ojos y de inmediato pensé que estaba en la camioneta, así que estaba seguro y ese animal no podría hacerme nada. De repente, el animal comenzó a correr detrás de nosotros o tras la camioneta. Al principio me burlé de él, pensé que un perro no podría alcanzar una camioneta, pero cuál sería mi sorpresa al ver que nos había alcanzado muy rápido, y lo raro era que lo seguía viendo completamente negro, con ojos rojos en la oscuridad. Otra cosa extraña fue que creo que solo yo lo veía, porque todos iban platicando y nadie más lo mencionó. Yo estaba a punto de gritar porque en el próximo vinco iba a caer dentro de la camioneta. En ese momento estábamos pasando por la curva mencionada y te lo juro, estaba a punto de gritar lleno de miedo cuando el perro paró de correr como si hubiera una pared invisible a media curva. Luego el perro solo se quedó mirando en medio del camino, como diciendo, casi te alcanzo. Era un perro enorme y parecía algo más que un simple animal. Al escuchar tus relatos, pienso que podría haber sido un nahual. Los residentes del pueblo de Capitiro mencionan un perro que aparece a mitad del camino y se dice que las personas que han tenido un encuentro con él han perdido la razón. Pocos de los que han logrado salir con bien han contado haber estado montados en el perro negro de regreso a su pueblo. Se dice que este animal se aparece porque no quiere que los pueblos se junten. Tiempo después de mi suceso, ocurrieron dos cosas inexplicables en medio de la curva. En tiempo de sequías como ahora, los animales de la sierra bajaban a tomar agua al río, pero un toro se quedaba ahí y embestía a los carros que iban del Sabino a Capitiro.
La gente se asustó a tal punto que ya no viajaban de un pueblo a otro en cuanto oscurecía. La otra ocurrió en la misma época de sequías, pero en otro año. Esta vez era un perro enorme pero blanco y tampoco dejaba pasar a la gente de ningún lado. Las personas decían que era muy agresivo y que por lo tanto tenía rabia, pero la rabia mata y debilita, y esta criatura vivió mucho tiempo, fuerte y poderosa. Por tus relatos, creo que eran nahuales. Si narras mi historia, por favor mándame saludos, solo como AP. La experiencia paranormal de un albañil en Michoacán. Hola Pepe, soy de Morelia, Michoacán. Quisiera contarte mi relato, y es que tengo una historia que me pasó hace 2 años. Cuando me encontraba trabajando en mis labores de albañil, era un jueves alrededor de las 2 de la tarde. En esa ocasión, estaba con un compañero del trabajo en nuestra hora de comida, en el lugar donde estábamos trabajando, que era el centro histórico de Morelia, donde hay muchas leyendas de cosas paranormales. Bueno, regresando al tema, estábamos con mi compañero en una antigua casa, ya que casi se estaba cayendo por lo vieja. De repente, escuchamos la voz de una niña que decía que jugáramos con ella. Al principio creímos que era una broma del dueño del lugar, pues no vimos a nadie. Al día siguiente me tocó estar solo en el trabajo y desde que llegué sentí una sensación fuera de lo común. Después, durante el transcurso del día, escuchaba voces y risas que empezaban a erizarme la piel. En un abrir y cerrar de ojos, vi pasar a una niña que llevaba en sus manos una manta blanca y muy vieja. A pesar del miedo me armé de valor y decidí seguirla, pero al llegar a una especie de puerta se desvaneció, lo que me volvió a poner la piel de gallina. Ese día decidí no trabajar más y regresé a mi casa, pensando en lo que había visto. Al día siguiente me encontraba con mi amigo y él me dijo: ahorita regreso, güey, voy al baño. No habían pasado ni 5 minutos cuando me gritó muy asustado: güey, no manches. Corrí hacia donde él estaba y me dijo: acabo de ver a una niña, güey, una niña. Yo también le conté que la había visto y que había escuchado voces y risas. Mi amigo y yo decidimos que ya no volveríamos y la verdad abandonamos el trabajo. Espero que te guste mi historia. Saludos desde Morelia, Michoacán. Fui testigo de la pelea entre dos clanes de nahuales. Hola Pepe, buen día. Te mando un saludo desde Acapulco. Te contaré mi historia. Yo tenía alrededor de 8 años y recuerdo que en ese entonces los familiares de mi padre eran brujos, de los mejores en aquellos tiempos. Recuerdo que los visitábamos mucho. Un día por la tarde, mientras nos dirigíamos a nuestra casa, mi papá me dijo que él tenía un don y que éste se le heredaría al primer hijo que tuviera. Así que el don lo obtuvo mi hermana, ya que era muy fuerte, incluso más que los brujos de la familia de mi padre. También me dijo que eso nos traería problemas, pues si se enteraba su familia podría perjudicarnos. Yo para ese momento estaba algo incrédulo. Sin embargo, esa madrugada a las 3 de la mañana, mi hermana se perdió en un sueño profundo y no podía despertar. Por más que la llamábamos, no contestaba. Mi padre comenzó a rezar unas palabras que, aunque lo intentaba, no podía entender, ya que parecía que hablaba en otro lenguaje. Mientras tanto, mi hermana recostada se retorcía y gritaba: ¡suéltenme! ¡Suéltenme! Luego, mi padre se dio cuenta de que eran mis abuelos quien la estaba atacando, pues al parecer ya sabían de su poder. Luego de eso, él también se perdió en un sueño profundo, mientras sostenía a mi hermana de la mano. Los dos se retorcían, atacados por la familia de mi padre. Yo, asustado, no sabía qué hacer. Después de un largo tiempo se calmaron y volvieron en sí, pero durante ese tiempo aparecieron golpes y rasguños en sus cuerpos. Además, en el patio de la casa se escuchaban gruñidos y tocaban la puerta. Una vez que se calmaron, mi hermana se veía extremadamente cansada y no nos podía reconocer, pues parecía más un animal, gruñía como un perro. Luego, mi padre le tiró agua bendita, lo que la quemaba, y ella volvió en sí. Al día siguiente, mi padre me contó todo lo que había sucedido, ya que la familia de él era nahuales y estaban a punto de matar a mi hermana. Yo quedé completamente helado, se me puso la piel de gallina y sentí un frío recorrer todo mi cuerpo.
Mientras tanto, mi hermana tenía golpes en varias partes del cuerpo y decía que estaba lastimada en las costillas porque la habían mordido ahí. También mencionaba que no se veían como personas, sino como tres animales combinados. Mi padre la curó y hasta la fecha no sabemos nada de la familia de mi padre, pero aún hoy en día por las noches se escucha cómo alguien camina por las láminas del techo. Encontramos los restos de un niño en mi casa. Hola Pepe, esta historia pasó en Querétaro, cuando mis padres llegaron a vivir a su casa en la colonia Loma Bonita. Quizá decir casa era decir mucho en aquel momento, pues solo era un terreno grande con un solo cuarto. En ese entonces solo tenían a mi hermano el mayor. Al pasar algunos días, se percataron de que todas las noches escuchaban el lamento de un niño que lloraba o el sonido de trastes cayendo. Mi hermano en ese entonces tenía aproximadamente un año de vida. Es importante recalcar que los vecinos tenían un niño de la misma edad y mi madre pensaba que era el niño del vecino el que lloraba, por lo que no le prestó mayor atención. Un día, la vecina le preguntó a mi madre por qué su niño, es decir, mi hermano, lloraba tanto por las noches, si estaba enfermo o algo similar. Cuando mi madre le dijo que no era su hijo el que lloraba, sino que pensaba que era el suyo, y ambas se quedaron sorprendidas. Con el tiempo, mi abuelito, que en paz descanse, escarbó para construir en un terreno al lado de la casa de mis padres, y ahí encontró la osamenta de un niño pequeño. Nadie sabe lo que hizo con los huesos, pero siendo él una persona muy católica, creemos que le dio cristiana sepultura. Sin embargo, por las noches aún escuchamos al niño llorar y jugar con canicas. De hecho, hemos encontrado canicas y pelotas antiguas que no le pertenecen a nadie, ya que yo soy el más chico de mis hermanos y no son juguetes que yo haya usado. Con el paso de los años bendijeron la casa y se dejó de escuchar el llanto del niño, pero aún continúan cayendo trastes de manera inexplicable. Por envidia me hicieron brujería y mataron a mi madre. La historia trata sobre un amigo de mi hermano. Este muchacho había estado laborando en una empresa durante años, pero un día decidió renunciar. Al hacerlo, le dieron una compensación suficiente con la que decidió abrir una tienda. Tenían una vecina que les preguntaba cómo iba el negocio y ellos siempre respondían que todo estaba bien. Sin embargo, un día, la madre del joven estaba trapeando el piso y resbaló, lo que ocasionó que se fracturara un hueso de la pierna. A partir de ese entonces, el joven comenzó a gastar dinero en tratamientos, pero su madre no mostraba mejoría y las ventas del supermercado empezaron a bajar hasta el punto de que tuvieron que cerrar el local. Trágicamente, la madre del joven falleció con el paso de los días. Pasaron algunos meses y un día él fue a Zaragoza, un pueblo en Colombia conocido como el pueblo de las brujas. Ahí una joven lo llamó y le dijo que su madre había fallecido debido a un mal que le habían hecho en su tienda. Él quedó muy sorprendido, pues no le había contado nada a nadie y él ni siquiera lo había relacionado de esa manera. Luego, la joven le sugirió que en cierta parte del lugar levantara una loseta y ahí encontraría el mal que le habían dejado. Aunque al principio no le creyó, con el tiempo recordó lo que le había dicho y decidió comprobarlo. Efectivamente, ahí encontró un frasco que contenía tierra de cementerio, plumas de gallina y restos de un sapo. Luego de eso, el hombre regresó a Zaragoza en busca de la joven que le había hecho la advertencia, con la intención de que le ayudara a regresar el mal, pero de una manera más fuerte, y así lo hizo. Con el paso de los días, la vecina que había estado preguntando por el negocio también comenzó a enfermar y finalmente falleció. De esta manera pude lograr que mi perro hablara. Hola Pepe, mi nombre es Hugo. Soy de San Quintín, Baja California. Esto me sucedió una vez que salí del trabajo a las 10 de la noche. En camino a mi casa me encontré con un perro de raza pitbull y este me siguió hasta casa. Al llegar, se lo mostré a la que en ese momento era mi pareja y ella se molestó, más que nada por la raza. Me dijo que no lo quería, ya que teníamos otros perros chihuahuas y temía que los matara. Lo subí al carro y se lo llevé a mi mamá, ya que recientemente había fallecido su perro y creí que eso la ayudaría.
A los pocos días, mi madre me dijo que el perro no quería croquetas, solo comida. Es importante mencionar que mi mamá tenía cataratas y no veía muy bien. Un día dijo que el perro se metió a la casa y se comió toda la comida, pero con lo poco que mi mamá podía ver, me dijo que veía al perro parado en dos patas. Ella lo regañó y le dijo que se saliera al patio, a lo que el perro así lo hizo. Al llegar, mi madre le platicó a mi hermano, pero él no le creyó. Para que ya no sucediera lo mismo, lo amarraron, pero con el pasar de los días, mi madre decía que escuchaba que le chistaban y que el sonido venía del lado donde estaba el perro. Días después, mi hermano me habló para que fuera por el perro, ya que mi mamá ya no lo quería, porque decía que aparte de chistarle, el perro empezó a decirle, ¡Ey! ¡Ey! Y eso la asustaba mucho. Mi hermano no lo creía hasta que un día lo vio parado en dos patas y gruñendo, como si fuera una especie de perro humano. En ese entonces yo estaba teniendo problemas con mi pareja y decidí separarme. Busqué en otro lugar donde vivir y lo único que encontré fue una tipo vecindad. Así que al estar ahí tenía que amarrar al perro porque había niños y temía que los mordiera. Al llegar del trabajo, la dueña del lugar me dijo que los niños se asustaron porque el perro les chisteó. Eso no lo creí, pero recordé lo que mi hermano me había dicho. Por mi trabajo tuve que estar turnos completos de 16 horas. Un día al llegar a casa, la dueña de la casa me volvió a llamar la atención porque el perro se la pasaba llorando todo el día. Al ir con el perro, me puse a hablar con él como si de verdad me entendiera y le dije, amigo, ya no estés llorando y te prometo que te voy a llevar a pasear. Al darme la vuelta para ir por su alimento, el perro me dijo, ¿de veras lo harás? Yo me quedé pasmado, no podía voltear a verlo y sentía un escalofrío en mi nuca. Luego el perro volvió a decir, no me gusta estar amarrado. Fue entonces que volteé y como pude lo desaté. Estaba temblando, mis manos no me respondían, pero al final lo logré. Después de eso, el perro me siguió hasta mi cuarto. Le di lo que quedaba de mi comida y se la devoró muy rápido. Al terminar, se fue y se echó en el sofá y así quedó, pero yo no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente no fui a trabajar, incluso no quería salir de mi cuarto, pero escuché que los trastes comenzaron a caer y tuve que ir a ver qué estaba pasando. Era el perro, quería agua. Volví a sentir mucho miedo, pero me dijo, no tengas miedo, no te haré daño. Así fueron pasando los días y me fui acostumbrando. Lo dejaba en el patio con bastante comida y le pedía que no se portara mal para que no me regañaran. Al llegar del trabajo, la dueña de la casa me dijo que el perro era muy bueno, que incluso le gustaba jugar fútbol con los niños. Un día, un vecino del lugar llegó borracho y le quiso pegar a su esposa y a sus hijos. El perro lo atacó al ver que agarró a su hija del cabello, pero el hombre le dio con un tubo hasta casi matarlo. Los otros vecinos agarraron al hombre y el perro salió corriendo. Al llegar a casa me platicaron todo lo sucedido. Entonces fui a buscar al perro, pero este estaba muy mal. Al tocarlo tenía las costillas rotas y sangraba mucho por la boca. Solo me miró y puso su patita en mis piernas y murió. Esto ya tiene más de 9 años. Hasta ahorita a mis perros no les he vuelto a poner cadenas y siempre les hablo, pues sé que me entienden. Esta es mi historia, espero que la narres. Muchas gracias. Tuve contacto con una enfermera fantasma. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Soy enfermera en un hospital de la Ciudad de México y viví una experiencia muy extraña. Antes que nada, me gustaría preguntarle a tu público si alguna vez han estado en algún lugar que ya no existe. Hace unos días me mandaron a un área llamada Materiales Especiales. Me indicaron que estaba detrás de Trabajo Social, dentro de una dependencia de gobierno, justo al lado del hospital. Cuando llegué a Materiales Especiales, no había ninguna bolsa para llevar el material que me habían solicitado. A un lado había una sala con la puerta abierta que tenía el nombre de Material en Análisis. Toqué la puerta y al no obtener respuesta, decidí entrar para buscar una bolsa o un contenedor para mi material. La luz en la sala era muy tenue, así que encendí mi celular
y me di cuenta de que todo estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado abandonado durante años. En ese momento salió una chica por otra puerta y me preguntó que qué buscaba. Le comenté si podía ayudarme con una bolsa o algo similar para llevar mi material. Ella se metió y me dio un paquete de bolsas, pero al extenderme la mano noté que tenía el brazo amoratado, como el de alguien que no ha tratado una fractura en varios días. Por supuesto, no le apunté con la luz del celular a la cara, pero se veía bastante normal. No me dijo nada más, así que solo le agradecí y me retiré. Al llegar a mi área, le entregué el material en la bolsa a mi jefe, quien me dijo: qué raro, ya tiene bastantes años que no veía una bolsa de estas. ¿Dónde la encontraste? Le conté que me la había dado una enfermera de material en análisis y le mostré el rollo de bolsas que obtuve. Su sorpresa fue evidente y me preguntó: ¿estás segura? A lo que le respondí que sí y decidió que debíamos volver. Subimos nuevamente al cuarto nivel, pero al lado de materiales especiales ya no había ninguna puerta. El muro estaba completamente cerrado. Luego me preguntó: ¿dónde está material en análisis? Le respondí que estaba ahí, con la puerta abierta y que yo había entrado. Mencioné que todo estaba lleno de polvo y que una chica había salido de otra puertita. Mi sorpresa ya era grande en ese momento y al bajar me dijo: ¿sabes? Ya no vuelvas a ir sola cuando vayas. Pídele a alguien que te acompañe. Luego me contó que esa zona había sido demolida por el sismo de septiembre del 85, y aunque una de las enfermeras no murió en el sismo, quedó atrapada ahí durante varios días. Después de ser rescatada, falleció en el hospital. Bueno, esa es mi historia, y no sé si alguno de ustedes ha pasado por una situación similar, de estar en un lugar que ya no existe o de interactuar con alguien que ya no está en este plano.